Bueno, vamos a seguir viendo algunas de las propiedades de las integrales definidas y vamos a ver algunas de las cosas que ustedes tienen ahí en la clase 20 en el manual, que serían más de índole teórica, pero que está bueno que podamos ver. Bueno, esto es lo que vimos recién, ¿no? El área de esta bajo la función f es la integral entre a y b, porque bueno, está delimitada acá, de la función f de x, y esto es la primitiva evaluada en b menos la primitiva evaluada en a. Ahora, si se fijan, el teorema les dice, si f es continua sobre AB, o sea, sobre el intervalo AB, o si f tiene solo un número finito de discontinuidades de saltos, entonces f es integrable. ¿A qué se refiere con eso? Puede ocurrir que esta función sea discontinua entre a y b, pero por tener una discontinuidad de salto finito. ¿Qué significa eso? Que entre a y b la función pega un salto, pero lo hace a valores finitos de la función. Supongamos que tenemos una función definida a trozos, bien, que tiene una forma, podemos, una determinada expresión, forma matemática, para un valor más chico que c, menor o menor o igual a c. Para los valores de x menores o menores o iguales a c. Y otra forma h de x para valores más grandes o iguales a c. ¿Bien? Y c está entre a y b. Es decir, un valor c acá en el medio. Y que ahí yo tengo una discontinuidad de salto finito. Supongamos que ocurre algo así. Esto es f de x. Tenemos a acá y acá tenemos c y acá tenemos b. C es más chico que b y más grande que a. Y lo que tenemos es que la función pega saltos de definición ahí, supongamos, ¿no? Pero que son saltos finitos. ¿Qué se refiere con saltos finitos? Que acá no tengo una asíntota, simplemente salta de valor. Entonces, en este caso, el área bajo la curva está dada como por estas dos áreas, porque la función tiene saltos. ¿Se entiende? A eso se refiere con salto finito. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que f de x se define como x cuadrado si x es menor o igual que 2. Y no sé, 3 si x es mayor que 2. Si yo grafico esto, tengo que una parábola, la parábola x cuadrado que viene así. Cuando llega al 2, vale 4, ¿no? 2 al cuadrado, 4. Y después salta a 3. 3. Entonces, esta es la función definida a trozos. Bien, tiene un salto finito en x igual 2. Entonces, si yo quiero calcular el área entre, no sé, 0 y 3, entre x igual 0 y x igual 3, de f de x, lo que voy a tener que hacer es separar esta integral en las dos integrales que conforman esta función. Voy a tener que separar el dominio. ¿Por qué? Y bueno, porque hay un salto en la definición. Entonces esto va a ser la integral entre 0 y 2 de x cuadrado diferencial x más la integral entre 2 y 3 de 3 diferencial x. ¿Ven? Pongo, en este caso, ¿no? A lo que llamé función g de x acá vale x cuadrado y a lo que llamé h de x vale 3 constante. ¿Se ve? Entonces, lo que voy a hacer es sumar estas dos áreas. Lo que estoy calculando es esta área y esta área. Y la sumo, porque al ser dos funciones diferentes, porque hay un salto de definición, las primitivas son diferentes. Entonces, bueno, a eso se refiere con salto finito. ¿Bien? Con que haya un salto. Entonces acá simplemente me queda x cubo sobre 3 entre 0 y 2 más 3x entre 2 y 3. Esto es igual 2 al cubo sobre 3 menos 0, o sea, me queda 2 al cubo sobre 3 menos 0 al cubo sobre 3, más 3 por 3 menos 2. Esto me da 8 tercios, 3 menos 2, 1, más 3. Bueno, y esta hay que hacer la cuenta y calcular.
¿sí? Fíjense, 3 es el área de este cuadradito, que tiene 3 de altura y 1 de base. 3 por 1, 3. Y 8 tercios es el área esta, bajo la parábola, entre 0 y 2. Sumando me da el área total de f de x entre 0 y 3. Bueno, a eso se refiere con salto finito. Entonces, si se fijan debajo del teorema este, que habla del salto finito, este teorema dice que en el intervalo puede haber discontinuidad de salto finito y asimismo la función ser integrable. ¿Se puede calcular la integral? Bueno, fíjense que dice, pregunta, si se puede calcular la integral entre menos 1 y 2 de 1 sobre x diferencial x. Entonces, la función 1 sobre x es una función homográfica. Entonces, yo podría calcular el área bajo la curva. Supongamos que me digan no menos 1, sino 1. Entre 1 y 2. Supongamos. Entonces, yo puedo calcular esta área. Ahora, entre menos 1 y 2, justo no. ¿Por qué? Porque en el 0 tengo una asíntota vertical. Es decir, no tengo un salto finito. ¿Bien? Tengo una asíntota vertical. Acá la función se me va a más infinito y acá se me va a menos infinito. Entonces, ¿cómo hago para calcular el área bajo la curva? ¿Se entiende? Bueno, después vamos a ver algunas, o en próximas materias, hay métodos para calcular, para acotar o calcular, pero en este caso es un salto infinito. Entonces, esta integral no se puede calcular. Si este límite fuera otro, si esto fuera entre 1 y 2, o entre menos 1 y menos 2, otra cosa sí. Pero justo en el 0, si el intervalo pasa por el 0 donde tengo un salto infinito, no. Entonces, por ahora esto, no. Bueno, a eso se refiere con salto finito. Si tengo un salto finito, tengo que identificar en qué valor de x se produce ese salto y simplemente separar las integrales. No hay mucha más truco ahí. Después van a ver que hay propiedades. Las propiedades aritméticas que habíamos visto para integrales definidas se siguen cumpliendo. Y después viene el tema de acotar. Y además aparece otra cosa. Antes de ver el tema de la cota, que está, bueno, en una propiedad que está ahí. Es que hay funciones, esto no lo habíamos dicho antes, pero hay funciones que no tienen primitiva. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros aprendimos a antiderivar, justamente la idea era que dada una función, nosotros teníamos que hallar qué función tuve que derivar para obtener mi función. Es decir, cuando yo hacía la integral de f de x, yo lo que hacía era encontrar la primitiva, ¿sí? Que yo decía que la derivada de esta respecto de x me daba esta. Es decir, dada esta función f, yo hallaba la f mayúscula, que era la primitiva de este. Ahora, no todas las funciones, por ejemplo esta es una de las más famosas, tienen primitiva. Hay funciones que no tienen primitivas. Es decir, que yo me la inventé o la encontré en la naturaleza o modelicé un problema y me dio esto, pero no hay ninguna función que si yo la derivo me da esto. ¿Qué significa esto? Que esto así, o sea, la integral indefinida, lo que sería hallar la antiderivada de e a la menos x cuadrado, no existe. Esta no existe, porque e a la menos x cuadrado no tiene primitiva. Ahora, no tiene primitiva, bárbaro, no existe ninguna función que si la derivo me da e a la menos x cuadrado. Es cierto, pero la función sí existe. De hecho, la puedo graficar y es así. Esta función existe, no existe su primitiva, pero la función sí existe. Y si la función existe, dado un intervalo en el eje X, puedo hallar el área bajo la curva. Por ejemplo, les piden en la actividad 109, usando el teorema que vamos a ver ahora, que acoten el área bajo la curva. Porque bueno, el área bajo la curva, en este caso, voy a pintar acá. Esta es la función. Este es el área bajo la curva. Bien, entonces, ¿cómo hago para hallar esta área que claramente existe, ocupa un espacio? Hay una gráfica de la función, hay un área bajo la curva, pero como no puedo hallar la derivada, ¿cómo hago para hallar esta área que es la que estoy buscando? Bien, esta área verde. Bueno, la forma de resolver esta se ve
en las próximas materias, porque hay que hacer un cambio de variables. Bueno, hay más métodos, aparte de los que vemos en esta materia, que son sustitución, partes, fracciones simples. Hay otros métodos que involucran otras herramientas de por ahí matemáticas más avanzadas. Pero bueno, por ahora no lo podemos ver, por ahora no la vamos a poder resolver. Pero lo que podemos hacer es encontrarle una cota, o sea, encontrar más o menos entre qué valores, más grande que qué, más chica que qué, es esta área. Entonces ahí es donde entra el teorema de acotar, que es el que está arriba. Es una propiedad que dice que si en un intervalo AB la función tiene un máximo y un mínimo, ¿ven? Tenemos la función. Esta es el área que estoy buscando. Bueno, como vimos, cuando vimos extremos, en este intervalo la función tiene un máximo y tiene un mínimo. ¿Lo ven? Entonces yo puedo delimitar dos rectangulitos. Uno, todos van a tener la misma base AB. Y van a tener de altura el valor I del mínimo. ¿Bien? Y el otro rectangulito va a tener la base AB y va a tener la altura del máximo. Entonces lo que yo sé es que el área bajo la curva que estoy buscando es más chico que el área del rectángulo que tiene como altura el I del máximo y más grande que el rectángulo que tiene como altura el I del mínimo. Esta área. Entonces lo que yo tengo es que esta área es B menos A por I del mínimo. Esta es el área que es la integral de f de x entre a y b diferencial x. Y esta área va a ser b menos a, que es la base, por el i del máximo. ¿Y este i del mínimo qué es? Es e a la... es la función evaluada en x del mínimo. Y esta es la función evaluada en el x del máximo. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿cómo lo aplicamos a este? Tenemos que el mínimo se da en el 1. Justo, bueno, en este caso el máximo y el mínimo se dan también en los extremos del intervalo. Tengo este rectángulo y el máximo se da en el 0. Y tengo este rectángulo. Entonces, la cota que estoy buscando... Bien, la cota que estoy buscando va a ser b menos a, en este caso es 0 menos 1. Bueno, al revés. Es 1 menos 0. Por el i del máximo. El i del máximo en este caso es 0, porque es 1, digamos, porque es e a la menos 0. Y de este lado también es 1 menos 0, esta es la base, por e, el mínimo, que es en x igual 1, tengo el mínimo, que entonces es e a la menos 1 al cuadrado. Bueno, entonces lo que tengo es que esta, que no puedo calcular porque por ahora no puedo hallar la primitiva, esta que no puedo calcular, pero sé que es más chica que esto y más grande que esto. ¿Bien? A eso se refiere con hallar cotas. No puedo hallar el valor, pero puedo hallar entre qué valores está acotado el área que estoy buscando. Bueno, a eso se refiere la actividad 109. Esta la puedo terminar.